la que menos presupuesto tiene, sin embargo, tiene igual peso en términos de determinar como árbitro final de las controversias lo que es correcto y lo que no es correcto. Por esa razón, este es el único programa en todos los medios de Puerto Rico que le dedica por lo menos 2 veces al año, porque lo hacemos también en el verano, el tiempo suficiente al Poder Judicial y a lo que son los principales acontecimientos en nuestros tribunales y los principales acontecimientos en el Departamento de Justicia, junto con el tema chicle de toda la vida, que es el tema de los casos de corrupción. Y tengo que señalar que con excepción del caso de la convicción de Wanda Vázquez, primera gobernadora convicta de delito federal en Puerto Rico, o de delito alguno, con excepción de ese caso, este año en términos federales, el panorama ha quedado despejado. Eso no quiere decir que no existan investigaciones federales, las hay, van a su tiempo, algunas investigaciones que cubren administraciones pasadas y otras investigaciones que cubren aspectos de este primer año de la administración. Si ello terminara o terminan en acusaciones, pues ya se tornarán en casos importantes. Así que, en cierto sentido, estamos hablando de que es positivo el hecho de que este año ha cerrado sin un caso mayor, con excepción del de Wanda Vázquez, que afecte, y Wanda Vázquez no afecta a esta administración, pero que afecte la presente administración. Ok, ese es el primer dato en cuanto a la justicia, es un dato positivo. Eso no quiere decir que no haya habido casos y alegaciones de corrupción. Pero una cosa es alegar corrupción y otra cosa es probarla y que haya suficiente evidencia para encauzar a los acusados. Voy a dar varios ejemplos que ocurrieron este año donde se desestimaron casos criminales fabricados, radicados en contra de personas, y se determinó que no había delito mayor, y sin embargo el viacrucis por la cual tuvieron que pasar fue de tal naturaleza, fue un viacrucis muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, y por lo tanto eso destruye vidas. Mire, ustedes recordarán que el fiscal especial independiente terminó archivando una querella que le radicaron a la alcaldesa de Vega Alta, María Vega, alegando que usó fondos públicos de su campaña. Y eso la afectó, pero no impidió que saliera electa, pero un caso fabricado. Ustedes recordarán también que Justicia no encontró causa para procesar al secretario de Recursos Naturales, Waldemar Quiles, por el manejo de casos de La Parguera, que de hecho termina este año, ahora al finalizar este mes, con el primer registro detallado, con lo que son las dimensiones exactas de las 100 y pico de casas que hay en La Parguera y que permiten que haya concesión dentro de derechos de uso. De hecho, ustedes recordarán que los suegros de Jennifer González ganaron el caso donde les impugnaban y todo esto en el apelativo. Pero todavía ahí está Chichón de Piso jeringando a todo lo que da y diciendo que los federales y todo lo que hay, la prensa, removiendo los rumores, a pesar de que el FBI mismo tuvo y Fiscalía Federal tuvieron que emitir declaraciones de que la gobernadora no es
tarjeta criminal ni su familia. Pero esa es ya lo que es la práctica en Puerto Rico, el carpeteo. El FEI también desestimó de la querella fatula radicada contra el alcalde de Florida, José Gerena, alegando que había comprado votos en una égida. Ustedes recordarán eso, ¿verdad? Bueno, pues también esa es otra de esas cosas que surgieron y que uno dice, caramba, ¿cómo es posible? Pero se da en Puerto Rico. Esta cuestión de lo que es la armamentización de la justicia no es nada nuevo para nosotros. Desgraciadamente, Sila Calderón revivió el carpeteo de José Trías Monge y de Luis Muñoz Marín en los 50, y de ahí para abajo la armamentización no ha parado. Y esto me trae a otro de los casos que este año no llegaron a nada, y le dedicamos el tiempo porque sí, se forman unas follonetas que destruyen vidas, familias, reputaciones, y cuando se desestiman los casos contra los presuntos implicados, la prensa no tiene la decencia de darle el mismo espacio. Por ejemplo, a nivel federal, y le digo esto porque se han caído prácticamente muchos de los casos. Este año Justicia Federal tuvo que desestimar los cargos contra Alberto Velázquez Piñol, acusado de fraude, educación y ACES. Ustedes recordarán que también tuvieron que desestimar los casos contra Angie Ávila, contra Ariel Gutiérrez, contra Aníbal Jover, contra Fernando Scherer. A Kelleher le tuvieron que desestimar la mayoría de los cargos y fue mínimo. Y en el caso de Wanda Vázquez, luego de que Bellutini se consiguiera un abogado con grandes conexiones en la administración de Trump, tuvieron que desestimar el pliego acusatorio original y se acoge, Wanda Vázquez se declara culpable por esencialmente haber recibido fondos de campaña política de un extranjero, pero todos los demás se cayeron. Y los casos donde no se sale, donde no hay convicción o donde se desestima, son más importantes que los casos de la convicción. ¿Por qué? Porque se destruyen vidas innecesariamente, se afectan reputaciones. Y por eso le hemos dedicado esta primera parte a ustedes. Sandra Torres también fue otro caso que estuvo 5 años, 6 años, le dio un infarto, la procesaron por alegadamente había un individuo que trabajaba en telecomunicaciones que dijo que ya estaba recaudando fondos de campaña para José. Y ustedes recordarán eso. Y se cayeron los casos. Sandra Torres. Pero nadie le quita que se afectara su salud, que nadie le diera la confianza para como abogada ganarse la vida. Esas son las cosas que pasan en este país y pasan inadvertidas, pero que en este programa no van a pasar inadvertidas. Ok, vamos ahora a lo que ha sido la lista de los principales casos en los tribunales de Puerto Rico, y no me refiero a los casos criminales. Obviamente hay una serie de casos que han atraído la atención, el caso de la niña Nicole, del asesinato, el caso del padre vengador, el caso de las 2 niñas que asesinaron el año pasado en Piñones, las 2 adolescentes, y que ha traído la petición del gobierno federal para que se aplique la pena de muerte. Así que esos casos que son de naturaleza penal y que llaman la atención, pues los vamos a cubrir más adelante. Mire, fue un año
importante para la justicia. El Tribunal Supremo se completó con sus 9 miembros. Se confirmó a los jueces asociados Raúl Candelario y Camil Rivera. De hecho, Raúl Candelario emitió la opinión favorable a DACO en el caso contra Luma por el pago o la indemnización de los electrodomésticos averiados. Y es interesante que el Colegio de Abogados se opuso al nombramiento del juez Candelario y de la juez Camil Rivera. Bueno, pues los dos llegaron. Otra nota importante, se reconfirmó a uno de los mejores jueces de recursos extraordinarios en Puerto Rico, el juez Anthony Cueva. Lo reconfirmaron. El Tribunal Supremo de Puerto Rico declaró inconstitucional la colegiación de los dentistas y otras colegiaciones más. También hay un caso que se radicó en abril por la Asociación de Miembros de la Judicatura, que demandó bajo la Ley Federal Age Discrimination Employment Act, la ADEA, para eliminar el requisito del retiro obligatorio de los jueces a los 70, y porque automáticamente asume esa ley de retiro obligatorio que a los 70 años uno no vale nada y que pierde capacidad de discernir o de trabajar. Ese caso yo no sé en qué terminó realmente, pero estaba y está pendiente, yo creo. El Tribunal de Primera Instancia de Aguadilla desestimó una de muchas demandas y reclamos de los radicales ambientalistas que se oponen al paseo ciclista de Rincón, y eso se ha tornado un relajo, porque ese es lo que es el abuso del derecho y del sistema de justicia en los tribunales para hostigar y evitar que se hagan obras que son buenas para el pueblo. Otro de los casos grandes en tribunales, la jueza federal María Anton Giorgi ordenó al registro demográfico incluir el género no binario o un tercer sexo en los certificados de nacimiento. Y eso fue apelado por el gobierno de Puerto Rico. Y tarde o temprano, si llegara al Supremo Nacional, el Supremo Nacional va a determinar que solamente existen 2 géneros, masculino o femenino. El resto es una identificación de orientación o de identificación sexual, pero no es lo que produce la naturaleza. De hecho, la propia jueza María Anton Giorgi también emitió otra opinión que está en proceso apelativo, y es que le declaró a Mr. Trump ilegal e inconstitucional los despidos de los 6 junteros que habían sido nombrados originalmente bajo promesa. Y a principios de este mes el gobierno federal apeló, y ese caso pues va a llegar también lejos. Mientras tanto, pues nos ha atrasado y nos ha trastocado completamente las operaciones de la Junta de Control Fiscal, que continúa como si nada hubiera pasado. Así que la jueza Anton Giorgi tenía 2 de las opiniones más importantes este año. También en el mes de junio, la Corte Suprema de Estados Unidos prohibió toda utilización de criterios de acción afirmativa por raza, color, género, es decir, los criterios que le daban preferencia pues a los que fueran de color, o preferencia a las mujeres sobre los hombres, o preferencia a los homosexuales sobre los heterosexuales. Todo esto queda prohibido ya por la doctrina establecida por un Supremo conservador. ¿Por qué? Porque se prestó para lo que es discrimen a la inversa. Esos proyectos de acción afirmativa originalmente se habían hecho para proteger a las minorías y darle acceso igual a distintas áreas económicas y sociales, y terminó siendo una rémora para discriminar contra los blancos, aunque tuvieran méritos superiores a los escogidos. Así que eso queda
está prohibido. Este año la judicatura perdió dos de sus prominentes ex jueces, Antonio Negrón García y Francisco Rebollo. Y otra de las notas que sacamos hoy, entre los casos, están los famosos casos de Audrey Nix, dos casos, entre ellos uno que fue la que estaba supuestamente manejando embriagada y agredió un policía. La juez Linet Rivera Rodríguez del TPI de Carolina desestimó cargos, posteriormente fueron ensalzadas y fue revocado por el apelativo. El Supremo también este año emitió una opinión de la obligación de los abuelos de alimentar a sus nietos, subsiste aún después de muertos los padres. Es una obligación natural, siempre está ahí. Claro, siempre hay que tomar en consideración cuál es la capacidad de generación de ingresos de los abuelos, porque ya entrados en años son muy pocos los que trabajan después de los 65, por lo tanto tienen recursos limitados. También otra nota que dejó mucha controversia hace 3 semanas, el caso de Daco versus Luma, donde el Tribunal Supremo, de forma unánime, determinó que era inconstitucional e ilegal el que se le diera una exención contractual entre AFI y Luma para que no tuvieran que pagar por los daños ocurridos por los bajones eléctricos, y al no haber incorporado a la legislatura para aprobar la inmunidad, pues el Supremo determinó, y por violarse derechos privados, como son los derechos de propiedad de aquellos que son afectados por ese tipo de incidente, pues el caso, o sea, la cláusula quedó invalidada. Claro, el diablo está en los detalles, ahora habrá que ver cómo se implanta esto y qué es lo que ocurre, pero es otro de los casos que hemos tenido pendientes. Así que ha sido un año sumamente interesante. Para mí el caso más importante, debido a la jerarquía, es el caso vergonzoso de que por primera vez en la historia un gobernador o un gobernante, en este caso Wanda Vázquez, se tiene que declarar culpable de un delito menos grave por recibir donativos políticos de un extranjero, en un caso plagado de múltiples alegaciones originales de corrupción. De hecho, esa sustitución del pliego acusatorio por lo que se llama un mecanismo de information, pues uno tiene que concluir o dos cosas: o era falso lo que se le imputaba en el pliego original, o se ejercieron muy buenos oficios en términos de cabildeo con los republicanos, la justicia republicana, para tratar de sacarle las castañas del fuego a Wanda Vázquez. Pero no importa lo que ocurre, ahí está el precedente de que es, recuerden, Aníbal Acevedo Vilá lo encausaron, pero salió no culpable. Esta la encausaron y se tuvo que declarar culpable, lo que da raíz a otra segunda controversia de justicia, que es, y eso todavía está dando tumbos en los tribunales, que es las escoltas. Viene obligada la policía a proveerle escolta a una funcionaria que le faltó al pueblo y delinquió. Amerita protección policíaca en ausencia de amenazas palpables a la vida o seguridad de ella o de su familia. Y ese caso de las escoltas todavía está dando vueltas porque todavía justicia y policía están alegando que no tienen que entregar todos los documentos que utilizó la policía, particularmente las opiniones legales, para justificar el darle protección de escolta. Todo eso son dos casos
yo no entiendo por qué Wanda Vázquez no renunció y acababa con esa controversia totalmente inútil. Pero es otro de los casos que se ha dado. En términos de la justicia, pues no les tengo que decir que los primeros 6 meses fueron aparatosos con el nombramiento de Janet Parra y todas las cuestiones que surgieron con las controversias de la licenciada Janet Parra. Y después, pues, se confirmó la secretaria actual. Otra nota que tenemos que comentar, por primera vez en décadas, el Supremo aprobó un nuevo código de ética para abogados. Y eso fue producto, los compañeros que estuvieron en la convención de la Asociación de Abogados saben que los cursos fueron al detalle y que cambia bastante la obligación de la responsabilidad profesional de los abogados. También no tengo que decirles que Donald Trump trastocó todas las normas de la justicia y del derecho en Estados Unidos y que hay una multiplicidad, hay decenas de casos de todo tipo y todo tamaño, porque Donald Trump, como parte de su política de interpretación del derecho, ¿verdad?, a la republicana, a lo nuevo, pues ha retado en los tribunales doctrinas y normas que habían sido aceptadas como convencionales por años. Entre ellos, el caso más importante es el de los aranceles, que ya está en el Supremo, y el caso de los aranceles es un tostón por los trillones de dólares que envuelve. Ese entre ellos están toda la cuestión de las órdenes ejecutivas, particularmente la que pretende eliminar la ciudadanía por nacimiento de la enmienda 14ª, la forma en que se conducen los arrestos para las deportaciones de ICE, también ha dado mucho que hablar. En la conducta del Ejecutivo con los jueces, la hostilidad demostrada contra los jueces que deciden en contra. Todo eso. Esto ha sido un año espectacular en términos de los conflictos legales a nivel federal, porque el fenómeno Trump pues ha obligado a las cortes a repensarlo todo. Así que eso es más o menos una muestra de lo que hemos visto este año en términos de la justicia. Obviamente tenemos que entrar en los tribunales, tenemos que entrar en los casos de corrupción, si ha habido corrupción menor. Probablemente el caso más importante a nivel estatal ha sido las 8 investigaciones federales y estatales que cursan sobre el municipio de Cataño y que habrán de explotar en algún momento. Así que todos esos son los detalles que tenemos para ustedes. Como les digo, nadie les va a hacer un resumen como el que hacemos aquí y nos ayuda a poner en perspectiva el estado del derecho y de la justicia en Puerto Rico. Vamos a la pausa y que una vez filtrados y notificados, llevaron la impresión de que era un gobierno corrupto y provocaron que el PNP perdiera la confianza en su gobernador, y la gota que colmó la copa fue la conversación del chat, que no tenía delito alguno, pero todo eso dio lugar, primer golpe de Estado social inmediático en Puerto Rico. Bueno, entre el año 17 y el 19, Justicia Federal radicó los casos contra Alberto Velázquez Piñol, acusado de fraude, de alegado fraude en educación y acceso. Radicó los casos de Julia Keller, radicó los casos de Angie Ávila y Aníbal Jover y Fernando Scherer, radicó casos contra BDO,
el caso contra Ariel Gutiérrez, que nada tuvo que ver con todos los líos, pero a final de cuentas tuvo que desestimar o básicamente dar por perdido los casos. Y eso nos trae precisamente al tema también del caso de Wanda Vázquez, que si no es porque Bellutini consigue un abogado bien conectado, otro sería el cantar y estaríamos viendo el escándalo a todo color. Pero ciertamente todo esto indica no solamente la armamentización de la justicia federal en Puerto Rico, que es un fenómeno que viene desde hace 30 años, sino el debilitamiento de esa armamentización en un momento precisamente en que Donald Trump ha utilizado al máximo el Departamento de Justicia y el FBI para perseguir sus enemigos. Y Fernando Zambrana, me gustaría que comentáramos sobre esto, porque esto es un tema que no se toca, es vudú, prácticamente está prohibido no, por los medios tocarlo, pero que ciertamente es una realidad en el derecho federal penal. Adelante. Y eso es así. Primero, un saludo a ti, Luis, un saludo a Javi, que está aquí en la cabina con nosotros. Y feliz año nuevo, porque no te veo ahora hasta el año que viene. Eso es así. Felicidades a ese público excelente que nosotros tenemos en esta época de fiesta. Vamos a disfrutar, pero vamos a disfrutar con moderación. Mira, todo esto responde a que durante el cuatrenio de Biden, Trump empezó a desarrollar esta narrativa de que todos los casos que le radicaron a él, y varios de estos casos fueron a nivel estatal. A nivel federal entiendo que fue solamente uno. Pues que el Partido Demócrata había dado órdenes a sus fiscales a radicarle casos en su contra, y esto era una persecución, una cacería de brujas. Cuando él juramenta, es más, desde antes de él juramentar, él entonces le dice al público estadounidense: se acabó la persecución política por parte de los demócratas. El Departamento de Justicia Federal va a dejar de erradicar casos de corrupción o va a ser más sopesado a la hora de hacerlo. Lo dijo a su manera, un poquito más vulgar, ¿sabes cómo es él? Pero la realidad del caso... Sumado a que el Supremo Federal había ya bajado, en el caso de Virginia, había subido el crisol para poder procesar políticos, ¿te acuerdas? Correcto. Ese caso está ahí, y muchos de esos casos que se radicaron en Puerto Rico se habían radicado bajo el crisol anterior, y al cambiar las reglas del Supremo Nacional, obviamente se hace mucho más difícil encausar un político local. Sí, pero está ese lado, que es el lado estrictamente legal, pero está también el lado político, porque a fin de cuentas, cuando Trump escoge a su secretaria de Justicia, la primera instrucción que le da es: tú le vas a decir a tus fiscales que las prioridades de nosotros ahora son el narcotráfico, los crímenes contra menores, la entrada de personas indocumentadas a los Estados Unidos, entre otros, que en realidad terminó siendo la persecución de sus contrincantes políticos, como hemos podido ver. La erradicación de casos después del verano contra James Comey, que fue el exdirector del FBI, la erradicación de un caso contra uno de los miembros de la Reserva Federal por una cuestión que supuestamente tenía que ver con fraude hipotecario. En fin, casos que fueron ordenados a través de X, Twitter, por el presidente de los Estados Unidos, radicados mal, que se han ido cayendo. Lo último, el caso contra Comey se cayó porque Trump había hecho el nombramiento de la fiscal federal para el distrito este de Virginia mal, entre otros. O sea que, por un lado, el presidente Trump dijo que el Departamento de Justicia iba a dejar de estar armamentizado, pero por el otro lo utilizó como un arma contra sus contrincantes políticos, un claro doble discurso. Claro que sí. Y eso quedó reflejado aquí en Puerto Rico con el resultado del caso de Wanda Vázquez. No es ningún secreto que Bellutini tiene una manera de llegar a las altas esferas del poder en los Estados Unidos, ¿sabe? Y la representación legal de él logró de alguna manera convencer a las altas esferas del poder en el Departamento de Justicia Federal a que se llegara a un acuerdo favorable no solamente para él, sino del cual se benefició también la exgobernadora Wanda Vázquez. Y ahí tenemos el resultado, algo inaudito, de que delitos graves, ella se estaba exponiendo a varios años de cárcel, se convirtieron en un delito menos grave, que el máximo de cárcel es 1 año. Oye, Javi, a nivel local también hay otro patrón.
y es que los casos de que está radicando ética gubernamental o recomendando ética gubernamental están ganando un gran desprestigio, y hubo casos fabricados por ética gubernamental innecesariamente que se cayeron también, Javi. Saludos a ti, Como Luis, por ejemplo el de Sandra Torres. Sí, definitivamente. Saludos, Luis, saludos a Fernán y a todo el público que nos escucha en esta época navideña. Mira, la realidad es que voy a hablar antes de entrar a la ética, que creo que ética hay que dedicarle su propia sección. En términos de lo que estaban hablando ahora de la armamentización del gobierno federal y del aparato de justicia, yo creo que en el caso de Donald Trump todavía eso está por adjudicarse. Porque en términos de radicarle casos a sus enemigos políticos, el único que se puede hablar en este momento que se ha radicado así, que tenga algo de high profile, es el caso de Comey, de James Comey, que No, era perdón, es el de John Bolton. A John Bolton no le ha radicado cargos todavía. John Bolton se le hizo un allanamiento. Es diferente. Sí, bueno, pero eso viene por encima. Está bien, pero hasta ahora se le hizo un allanamiento. Y James Comey se cayó por un asunto técnico, que es que si la fiscal que lo radicó podía, en ese momento tenía la autoridad para radicarlo. Eso en algún momento se verá de nuevo si se vuelve a radicar o qué ocurre con ese caso. Pero al final del día no se han adjudicado todavía a un punto como se han adjudicado o se adjudicaron los casos de corrupción aquí en Puerto Rico del verano del 19, que tumbaron un gobierno o que fueron parte de lo que llevó a que Ricardo Rosselló renunciara, que fueron los casos de corrupción que se radicaron contra Julia Kelleher, contra Angie Ávila, que era la exdirectora de ACES en aquel momento, Fernando Scherer, y todos esos casos, al final del día, Julia Kelleher hace un acuerdo porque básicamente no tenía dinero para defenderse de los casos, y llega a un acuerdo donde cumplió apenas 6 meses de cárcel. Y el resto de los coacusados en esos 2 casos, así pero como quien no quiere la cosa, no se llevó un solo centavo. Exactamente. Okay. Julia no se llevó un solo centavo. Y al lo que se alegó fue que vivió gratis en el proceso de que compraba un apartamento. Y sabes que, Luis, ese acuerdo se lo daban a todo el que estaba comprando en ese momento, en ese en ese desarrollo de apartamentos. O sea, no fue y ahí nada. Se llevaron enredado también a Ariel Gutiérrez, que era el broker que había hecho el contrato de arrendamiento o de compraventa, y nuevamente se cae el caso también contra él. O sea, se cae el caso y el de Angie Ávila y todos sus coacusados, el gobierno federal decide desestimarlo. Completo. O sea, ese caso ni siquiera llegó a juicio y en el camino se desestimó. Pero vamos a hablar un poquitito, porque la Oficina de Ética Gubernamental también es culpable de haber armamentizado la política. Claro, vamos a hablar, y son 3 casos que han salido este año. Está el caso de Sandra Torres, que estuvo años siendo parte de un caso. Tú sabes que ella fue panelista aquí, es amiga personal tuya, sabes las vicisitudes por las cuales pasó, personales y profesionales, de ambas. Le dieron 2 infartos. Okay. No, perdió a su esposo en el proceso. No, esto es increíble. Se quedó sin trabajo. O sea, las pasó malísimo por estar defendiendo ese caso, que al final del día igualmente quedó en nada, fue desestimado, pero tuvo un efecto personal y profesional muy grande sobre ella. Entonces, luego tienes otros 2 casos, el de Héctor Joaquín Sánchez, que llega al tribunal apelativo y el tribunal apelativo revoca a la oficina de ética y determina que no hubo ninguna violación ética. Y más recientemente, ahora en diciembre, Luis, el de Lidia Atienza, que la oficina de ética gubernamental le había emitido una multa de $20,000. Chécate esto, porque había un director regional que utilizaba un vehículo oficial y el director dejaba el vehículo en las oficinas regionales entiendo que era Aguadilla, era un pueblo en el oeste, porque él era de allá y él era del oeste, y para no estar trayendo el vehículo oficial a San Juan y regresando a su casa y volviendo otra vez a San Juan, etcétera, pues Elí había determinado, como cualquier otro jefe de agencia,
que cuando estuviese por el área podría dejar el vehículo allá y entonces utilizarlo nuevamente. Pues la Oficina de Ética Gubernamental implantó lo que entendían ellos que era su criterio administrativo por encima del de Eli Díaz Atienza, que era el secretario o el director ejecutivo de la Autoridad de Acueductos para esa época, y le emitió una multa por eso. Por eso, y llegó al Tribunal yo creo que Supremo. podemos determinar que Ética Gubernamental es una agencia nazi, ¿ok? Es una agencia terriblemente opresora, estricta, o sea, después que se fue Zulma Rosario de esa oficina, colapsó. Mira, colapsó la oficina. De eso yo te tengo que decir algo. Ética gubernamental tiene un problema que hay que atender. Ética gubernamental investiga, procesa y castiga. La misma oficina hace las tres cosas dentro de una estructura administrativa bien pequeña, lo cual se presta para este tipo de abusos. O sea, cuando tú estás hablando de algo de tan alto perfil que le puede costar miles de dólares a cualquier persona que haya sido servidor público, electo o no electo, y que puede conllevar eventualmente la erradicación de cargos criminales como resultado de una investigación ética, se tienen que reforzar las garantías y los derechos de las personas procesadas por esta oficina. Y hasta que eso no suceda, la Oficina de Ética Gubernamental no va a ser vista con buenos ojos por el pueblo de Puerto Rico. Acuérdate, Luis, también que en estos casos de ética, hace un par de años, el Tribunal Supremo determinó que la prueba que tenía que tener ética no era la más allá o la preponderancia de la prueba, es un estándar de prueba más alto, que es prueba clara, robusta y convincente. Y se le ha caído, o sea, los casos se le están cayendo a los tribunales. Pero siguen con la misma vaina. Claro, no cambian, tienen que cambiar sus procesos internos y su política pública y ¿verdad? ¿Cómo es? Ajustar lo que es la expectativa que ellos puedan tener como funcionarios de ética, de que aquí los funcionarios tienen que ser, el criterio de la oficina de ética prevalece por encima del de funcionario público, no. O sea, aquí hay un criterio que utilizan los funcionarios públicos según la ley y los reglamentos que tienen. Y la oficina de ética no puede imponer sus propios criterios por encima de eso. Hay ciertas violaciones que están en la ley y que está claro. Ya eso también que utilizaban de la mera apariencia, cuando tú tienes que probar con pruebas claras, robustas y convincentes, no hay mera apariencia que valga, Luis. O sea, tiene que haber una violación ética que surja y que esté claramente establecida. Y entonces, el problema es que están haciendo estos funcionarios que sacan de su tiempo para servirle al pueblo de Puerto Rico, después de estar teniendo que pasar por estos procesos que al final del día son injustos y terminan siendo injustos con ellos. Y eso es un disuasivo también para que personas que están afuera en la empresa privada accedan a entrar al servicio público, porque ¿qué piensan? Diablo, pero después me va a procesar ética por cualquier estupidez y yo tengo entonces que defenderme de eso y llegar hasta el Tribunal Apelativo o el Tribunal Supremo. Eso me cuesta decenas de miles de dólares. Yo no sé. Eli Díaz Atienza se buscó, Luis, a Andrés Guillemard y al ex juez del Supremo, Carlos Rivera, para que fueran sus abogados. O sea, imagínate cuánto te cuesta eso. Él lo pudo hacer porque tenía los medios para hacerlo, pero hay personas que no lo tienen. Y Héctor Joaquín lo hizo también y se defendió también, pero... Hay unos casos, vamos a ir a lo criminal. Yo creo que un buen signo es que el derecho criminal en Puerto Rico, en términos de lo que es el Departamento de Justicia, Fiscalía, ha funcionado bastante bien. Hay unos casos que han llamado la atención. El caso del padre vengador, que le rompe el corazón a cualquiera, pero nadie tiene derecho a convertirse en vigilante y a tomarse la justicia en sus manos. Está el caso del asesinato de Gabriela Nicole Prats, que todavía está tumbo. Y está el caso que va a llevarnos al primer planteamiento de pena de muerte en Puerto Rico en años, que es el caso de las dos jovencitas que asesinaron adolescentes en Piñones y los detalles horribles sobre eso. ¿Hay algún otro caso, Fernando, así a nivel criminal que tú recuerdes que haya llamado la atención? Y de hecho,
Los fiscales, en el caso de Gabriela Nicol, han llevado muy bien ese caso, a pesar de que están por ahí todos los expertos abogados de televisión cayendo la jiba. ¿Algo más que ustedes recuerden? Mira, los casos que tú mencionaste entiendo que han sido los más sonados este año. La diferencia más grande es que pues, los fiscales no sacan los casos de un sombrero. Los fiscales necesitan que la policía concluya una investigación. La policía necesita que la ciudadanía colabore con las investigaciones. Y yo estoy notando que la policía está siendo más exitosa y más diligente en el esclarecimiento de delitos así de graves y así de llamativos. ¿Qué nos dice eso? La reforma de la policía ha funcionado. Yo sé que ese no es el tema ahora, pero que la policía se ha profesionalizado más en la última década. La policía está dando mejores resultados y esas son las herramientas que los fiscales necesitan para poder presentar los casos y llevarlos correctamente en nuestros tribunales. Y caso bien llevado significa que se hace justicia. Si se hace justicia, no tardía, pero se lleva de forma tampoco acelerada, pero a un ritmo adecuado. Eso genera más confianza en la ciudadanía. Y el problema eterno de lo que se llama el circo mediático, ¿no? Que incide también y afecta a la opinión pública y contamina jurados. Y eso, mire que se ha buscado de tratar de buscar soluciones y no hay manera de detener eso. Tengo que decir que la realidad es que tienen toda la razón tú y Fernando. O sea, los casos de alto perfil que se han dado que ha llevado el Departamento de Justicia y sus fiscales este año han hecho el trabajo que se supone que tenían que hacer. O sea, en el caso de Audrey Nix, llevaron el caso, luego entonces el juez de primera instancia, un juez de primera instancia determina no causa y los fiscales se van en alzada y logran entonces la causa en alzada. O sea que el Departamento de Justicia ¿verdad? Siguió con el proceso y logró al final del día un resultado favorable para el departamento en la erradicación de cargos en ese caso. Igualmente el de Gabriela Nicol se perfilaba, ¿verdad? Todas las diferentes especulaciones que se dieron sobre los fiscales que estuvieron envueltos en el caso y la investigación y si se estaba favoreciendo a alguien o no se estaba favoreciendo. Y al final del día los fiscales llevaron su caso, lograron causa y continúa el proceso. O sea que en estos casos que tuvieron mucha relevancia mediática, no podemos señalar en ninguno de ellos que haya habido una falla en el Departamento de Justicia en la manera en que se procesaron. Así que yo creo que eso es ¿verdad? Eso es algo bueno y hay que felicitarle al Departamento de Justicia por eso. Igual que le damos los palos a Ética por los resultados que han tenido este año, pues hasta el momento hay que felicitar al Departamento de Justicia. No solamente Ética, o sea, también a nivel federal. O sea, nosotros cuando vemos el patrón decimos, espérate, aquí hay un problema. Todos estos casos que tumbaron un gobierno, a final de cuentas, eran frívolos y nunca debieron haberse erradicado por falta de evidencia, pero se hicieron políticamente. Y lo mismo pasa con ética gubernamental. Y esto es para ponerlo en contexto, porque aquí la gente, no, porque Trump está armamentizando. Obviamente se les olvida que Biden y los demócratas armamentizaron y le metieron 4 casos criminales a Donald Trump. ¿Ok? O sea, claro, que esto no... Oye, pero ¿por qué eso pasó? Bueno, independientemente de eso... Habían razones, no fueron frívolos, y uno de ellos salió convicto. No queremos estar como Perú. Perú tiene 5 expresidentes convictos por corrupción metidos en cárcel. Perú, tú sabes, no queremos llegar a eso. Y desgraciadamente, pues esto es un mal de fondo que se ha pegado en el mundo entero. O sea, tratar de ganar elecciones o permanecer en el poder criminalizando al otro es altamente peligroso. Yo siempre, de hecho, yo estoy en récord. Justicia Roja está ahí. Los libros míos son parte de esa pelea, de esa batalla de mantener la justicia lo más limpia posible, ¿verdad? Lejos de consideraciones y de prejuicios ideológicos y partidistas, y mucho menos para escrachar los criminales. Ustedes recordarán, de hecho, en el medio del verano del 19, aquí había gente que quería meter preso a todas las chateros.
¿Ustedes se acuerdan de eso? Por cosas. Y bueno, Luis, lo habíamos comentado, aquí no hay delito alguno. Podrá ser vulgar. Primero es una conversación privada que se filtró, pero independientemente de eso, aquí no hay delito alguno. Pero disculpa, Luis, antes del chat, yo recuerdo todas las primeras planas en los periódicos, especialmente en El Vocero, por filtraciones que le hacía la Fiscalía Federal o el FBI a una periodista de ese periódico, donde pusieron básicamente a todos los funcionarios de la administración de Ricardo Rosselló en una primera plana de que los estaban investigando. A todos. A todos. Me acuerdo. Y obviamente, de entre los más, algunos de ellos, pues fueron miembros del chat. Pero las portadas sobre Elías Sánchez, sobre Ricardo Gerandi, sobre Raúl Maldonado, todos los funcionarios de Ricardo Rosselló de alto perfil salieron en primera plana donde supuestamente los estaban investigando por un caso. Lo mismo que le hicieron al padre. Porque y que al final del día no se radicó ni un solo caso. Liquidaron al padre en términos políticos. ¿Okay? Exacto, eso es así. Y los que se radicaron, ya los discutimos, que se fueron de lo que nos lleva a establecer el patrón. O sea, un patrón ya, lo hemos visto, está ahí. Este es el único programa que toca este tipo de temas. Son temas escabrosos para los que tenemos formación de abogados y entendemos lo que debe ser un sistema de justicia neutral y ciego. Y para ser justo, eso era un FBI bajo Douglas Leff, que vino, y ustedes saben. Pero antes de Douglas Leff estaba Marlene Hunter. Claro, estoy hablando del 19, ¿no? Y obviamente ahora luego llegó Joseph González y ahora hay otro director del FBI y eso ha mermado hasta el momento. No, yo no me quejo ni de Muldrow ni de la nueva gerencia del FBI. Y eso iba a decir que está el nuevo fiscal Steven Muldrow y no hemos visto ese tipo de casos bajo ellos. Bueno, pero una justicia limpia. Pero dime. Igual la prensa sigue filtrando información de que se hizo un allanamiento en tal sitio que tiene que ver con yo no sé qué madre de la parguera. Exacto. Que tiene que ver con otra cosa. A pesar de que no tenemos señales de filtraciones ahora, igual vemos que la prensa está activamente tratando de sembrar la semilla de la duda para manchar la reputación de la gobernadora y de sus allegados, cuando en realidad no hay ninguna razón para eso ahora mismo. Sí, y yo creo que es importante también que lo reseñemos. O sea, la prensa más corrupta del mundo es la puertorriqueña. Y eso siempre lo he dicho. Gran parte de los problemas que tenemos y de la visión destructiva que tenemos de Puerto Rico es porque la prensa nos ha formateado así y nos ha llevado así. Pero eso es otro cuarto de hora y va a ser un tema que vamos a cubrir más tarde en la semana. Sí le tenemos que recordar, mis amigos, que obviamente hoy martes, mañana va a haber programa, sí, vamos a tener análisis mañana y también lo vamos a tener el día 2, el viernes y el día 5, aunque esto ha sido accidentado, tenemos islas de días que se supone que sean laborables, pero en realidad nadie trabaja, pues vamos a estar aquí con ustedes, donde los únicos días que nosotros nos cogemos, aparte de Navidad, de Año Nuevo y Reyes y el Viernes Santo y Acción de Gracias. Fuera de eso, siempre va a haber un programa para ustedes. Así que vamos a hacer la pausa, por lo tanto ese caso está ahí y esto empieza, apenas empieza, vienen, como ustedes han podido ver en todas las noticias de fin de año, viene obviamente un proceso largo donde se van a gastar millones. Pero ese caso de la violación de contrato de Luma, más todas las secuelas que pueda tener, incluyendo el caso del pago por los electrodomésticos, todo eso está atado al caso más importante, que es el ajuste de la quiebra de energía eléctrica. ¿Y por qué es el más importante? Bueno, porque hay cerca de 13.000 o 14.000 millones de dólares de reconstrucción que están esperando remolque para soltarlo y que hasta tanto no se finiquite el plan de ajuste de deuda y se determine cuánto se va a pagar a los bonistas, no sueltan esos fondos federales y esos fondos federales son críticos para resolver el problema de la crisis energética.
Pero a la misma vez, las privatizaciones son críticas también porque ese es el modelo que ha escogido la Junta de Control Fiscal, que nos impuso tanto a Luma como a Genera. Esos dos casos, y los tengo por separado porque la cancelación del contrato de Luma es un caso que está bajo el palio de Promesa y va a caer en manos de la juez Swain, pero también está el caso del ajuste de la deuda, que depende a su vez de la constitución y la membresía de la Junta de Control Fiscal, que está también en litigio, porque a principios de este mes el gobierno de Trump subió en alzada al Tribunal de Apelaciones de Boston para que le determinara que la decisión de la juez Anton Georgi en el Tribunal de Distrito, prohibiéndole que sustituyera a los miembros demócratas de la Junta, esa determinación la lleva en apelación Trump y dice: yo tengo derecho a nombrar el que me dé la gana. Y mientras tanto, en lo que la hacha va y viene, se quedaron los miembros originales cobijados por la determinación de la juez Anton Georgi, y mientras tanto no hay disposición ni capacidad para llegar a un acuerdo de ajuste de deuda, porque no van a ceder los bonistas, porque piensan que si Trump le nombra junteros republicanos, van a ser más bonistas. Así que todo esto es un lío, y nosotros ensalchichados en el medio, porque aunque la gobernadora ha prometido que viene una rebaja de 22% ahora en marzo de las facturas eléctricas, no es menos cierto que hay un pedido de aumentar la tarifa base, y viene otro pedido el año que viene para aumentar aún más, para poder pagar la deuda de lo que es el ajuste de deuda de los bonistas, más todavía no se ha determinado quién va a pagar las pensiones Viagra y de dónde va a salir. Así que esto es un revolú, pero son casos judiciales que están ahí y que se van a llevar una millonada en honorarios de abogados, y que son los dos casos más importantes para mí el año que viene en términos del consumidor. Cójanlo ahí. Mira, estos son los casos más complicados que tiene el gobierno de Puerto Rico, sin duda alguna. Tú dices que se van a llevar millones. Ya se han llevado millones el caso de la reestructuración de la deuda. O sea, ese caso ya lleva años activo, y obviamente ha tenido varias etapas, en una donde el gobierno había prevalecido en cuanto a cuánto era la creencia de los bonistas y si estaba asegurada o no, y luego vino el tribunal apelativo en el primer circuito y revocó la determinación, y entonces ahí fue que se forma la controversia, y por lo cual no han llegado a un acuerdo con los bonistas hasta el momento, es porque el primer circuito dijo que ellos tenían derecho y que su acreencia era asegurada completa. O sea que su acreencia vale básicamente los 9 billones que son, y para rebajarle de eso, el gobierno tiene que poner mucho mollero ahí a ver cuánto puede bajarle. Luis, yo lo he dicho antes, que el problema con todo este asunto de Luma es que tiene tantos actores envueltos. O sea, tú tienes a la Junta de Supervisión Fiscal. Son siete brazos del pulpo. 7 brazos, exactamente. Sí. Tienes a la Junta, que está arriba, que es la que se encarga de negociar con los bonistas, porque en esos casos de título 3, el representante del gobierno es la Junta. O sea que la Junta se está encargando allá de negociar con los bonistas por un lado. Tienes por otro lado entonces, la Autoridad de Energía Eléctrica existe todavía. ¿Ustedes sabían eso? Nuestro público sabe eso. La Autoridad de Energía Eléctrica es el dueño de todos los activos o sea, todas las plantas generatrices, excepto las que son privadas, y todas las torres de distribución, transmisión, transformadores, todo eso todavía le pertenece a la Autoridad de Energía Eléctrica. Por eso es que la Autoridad de Energía Eléctrica todavía está viva como corporación. ¿Qué pasa? Que tiene 2 acuerdos separados con diferentes operadores del sistema, uno para la transmisión y distribución, que es Luma, y otro para la generación, que Genera.
pero los activos todavía le pertenecen a la Autoridad de Energía Eléctrica. Así que todavía está la Autoridad de Energía Eléctrica y ese es otro. Está el negociado de energía, que es el que determina cuál es la factura y cuánto se va a cobrar, y es quien negoció también este asunto de Luma y el contrato. Está ahí metido dentro del contrato. Tienes a la Autoridad de Alianzas Público-Privadas, que es quien administra el contrato con Luma. Tienes a Luma, tienes a Genera. O sea, cuando tú vienes a ver, son tantas partes que se están moviendo y tantos actores que llegar a un acuerdo en términos del contrato de Luma y la cancelación es imposible. Por eso es que vamos a ver un litigio ahora, que si tú dejas llevar, lo primero es la jurisdicción. ¿Quién la va a tener? ¿La va a tener Swain porque hay un caso activo todavía? ¿O la va a tener el árbitro que dice el contrato que es quien debe determinar las controversias entre Luma y la APP y la Autoridad de Energía Eléctrica? ¿O la va a tener un juez de primera instancia acá si es otro tipo de controversia? Eso es lo primero. Así que por ahí empieza. Y al final del día, como tú dices, o sea, se va a tardar tiempo en lo que quien sea que le toque decidir si Luma incumplió el contrato, lo hace. Porque tú puedes cancelar el contrato, pero el contrato te dice que Luma tiene la autoridad, no la autoridad, sino la potestad para impugnar esa cancelación. Y ahí es que viene entonces si la cancelación es efectiva inmediatamente o si tienes que esperar a que pase todo el proceso y se determine si Luma en realidad incumplió con el contrato. Estamos hablando de una telaraña legal que va a durar los 3 años que quedan de la administración. Yo no tengo la menor duda. O sea, yo espero que no, pero tiene el potencial para así pasar. Y el pedido que se está haciendo, ¿verdad? El pedido de básicamente bajar de 22%, depende también de uno de esos actores que anda como un cabro loco para arriba y para abajo, que es la Junta, el negociado de energía, y que a su vez depende de que la Junta de Control Fiscal diga que sí, y depende, o sea, esto es una madeja tal que por más que se quiera, lo que va a terminar, si no hay un acuerdo entre las partes, es en litigio y en litigio. Y para mí ese es uno de los casos más importantes que hay. Hay estabilidad, vamos a hablar un poquitito, como les dije, en términos de lo que es los asuntos de corrupción. Sin embargo, obviamente, el tema del gobierno de cabilderos y de Politán y de todo esto, el contrato de Xubo, y el contrato de la cancelación del contrato de las subastas de las plantas temporeras que todavía está dando vueltas. Todo esto son temas que afectan la imagen, pero que no se han tornado en temas todavía de índole jurídico o criminal. El caso más grande, me parece a mí, o el que está hinchándose bien gordo, es el municipio de Cataño. Sobre Cataño pesan 7 investigaciones de todo tipo y todo tamaño. Ustedes vieron que la presidenta de la Junta de la Asamblea Municipal, nuestra Ana Quintero, tuvo que renunciar por discrepancias muy serias con el alcalde. Cataño está engordando una bien grande. Obviamente esto no incide en la gobernadora, lo que se hace en los alcaldes, ya sabemos, la gente ya sabe diferenciar entre las fechorías de algunos alcaldes y lo que es el gobierno central, o lo que son sus partidos, pero ciertamente están ahí. Fernando, ¿qué otro caso así de corrupción a ti te llamó la atención este año? Bueno, Luis, la situación es que la administración del exgobernador Pedro Pierluisi no redundó en ningún caso grande. Y usualmente estos casos no se presentan de inmediato, se tardan tal vez años o al final de la administración salen.
En el caso de la gobernadora tampoco se han presentado, o sea, se habrán presentado planteamientos de que hay actos que dan una impresión de que hay traqueteo, etcétera, pero no se ha demostrado nada. O sea que en este momento lo único que tenemos son imputaciones dirigidas principalmente a personas como el secretario de la Gobernación, entre otras que nuevamente no se han probado. No, o sea, el que dice tener pruebas en contra del licenciado Francisco Domenech no las ha sacado todavía, de que supuestamente está utilizando su puesto para favorecer a su ex cliente. O sea, eso se ha quedado ahí. Y es como todo, o sea, cuando viene una administración nueva, la oposición política o las personas que por alguna razón, que pueden ser del mismo partido, tienen diferencias con los que están en poder ahora, levantan planteamientos muchas veces por fastidiar. Y eso es lo que yo creo que está pasando aquí. Así que por lo pronto todo está relativamente tranquilo en esa área en Puerto Rico, más allá de lo que tú estás mencionando del caso o de las investigaciones en curso de Cataño. Bueno, Luis, está el asunto de la palguera, que aquí lo trataron. Ah, sí, pero... pero por eso no es un caso de corrupción, al contrario. Pero quiero hablarte de eso, porque aquí se trató ese caso como si fuese un caso de corrupción. Todavía se trata como si fuese un caso de corrupción. Exactamente. Pero la prensa puerca, ¿qué te puedes esperar de ella? pero es un buen caso para analizar, porque si nos remontamos a principios de año, cuando el secretario del DRNA hace la orden administrativa, la publica, y rápido empezaron los análisis y la prensa a caerle arriba de que eso era un acto criminal lo que estaba haciendo el secretario del DRNA. Se hicieron investigaciones en el Senado para su proceso de confirmación. Inclusive, esa orden se utilizó en un caso en el apelativo de los propios suegros de la gobernadora para desestimar el caso y desestimar la multa que tenían en su contra. Y a hoy, en diciembre de 2025, todavía no hay una determinación de un tribunal ni de algún caso de corrupción radicado en cuanto a eso. Y todavía la prensa continúa especulando sobre esto y sobre que esto puede ser corrupción. O sea, llevamos un año desde que se hizo. La orden continúa en vigor. No ha habido ningún caso que donde se haya revocado lo que esa orden determinó. Inclusive, ahora en diciembre salió una nota de que se estaba haciendo el inventario y se estaba culminando el inventario de esas casas, de todas las casas de la Palguera que se van a beneficiar de la orden, y que se va a dar por lo menos una certeza jurídica a lo que está ocurriendo allí. Ay, que se va a cobrar. O sea, se le van a cobrar unos derechos a las personas que tienen esas estructuras. Oye, y que obviamente, si en algún momento le diste una concesión, y obviamente por el pasar del tiempo, todas las casas en Puerto Rico, mi casa no está cerca de, bueno, o sea, está en San Juan y se puede, si tú, ¿verdad? Extrapolas, dices, pues sí, está cerca del mar, pero no está, no está beachfront ni nada por el estilo, está bastante lejos de la playa. Y hay una que sufre las casas un deterioro natural. Pues obviamente hay que hacerle algunos arreglos y debe haber un mecanismo para que se le puedan hacer esos arreglos. Tú no puedes prohibir todos los arreglos posibles a esas casas allí. Así que al final del día, esto es una orden que se ha determinado que es legal, que la realidad es que es el mejor escenario para todas las partes que están envueltos en el asunto de la Palguera. Y que un asunto que se perfilaba y que la prensa lo trató de pintar como el gran acto de corrupción del gobierno de Jennifer González y de la gobernadora, al final del día no va a terminar en nada criminal, porque nunca hubo un ángulo criminal aquí. Bueno, pero está ahí, gracias a Dios, los casos grandes federales bajo las dos administraciones en estos 5 años no han ocurrido. Y como le dijimos, los casos de la administración de Ricardo Rosselló se cayeron todos. Para que la gente entienda, ¿ok?, dónde estamos. De manera que en términos generales, en términos de corrupción, desde el año 17 para acá, a nivel federal, los casos de corrupción han sido mínimos.
Eso quiere decir que, ¿verdad? En la vasta mayoría de los políticos y de los funcionarios van aprendiendo lo que hay. Otro detalle que quisiera hablar con ustedes tiene, aparte de lo que es la corrupción y lo que hemos visto, ciertamente una cosa es que no hayan casos y otra cosa es la imagen que se ha dado. Yo creo que la administración ha sido sumamente torpe en bregar con la imagen y en cuidar su imagen, particularmente con lo que es el Chief of Staff, que es cabildero, la compra de Politán que nunca se probó cómo se pagó. Se ha aclarado esa parte. Se aclaró. Vamos a hablar un poquitito de los líos que hay todavía el caso de Chubo está dando vueltas cuando eso debió haber sido echado para atrás y se acabó en salud. O sea, la botadera de dinero en el concurso corrupto de Miss Universo, $10 millones, a pesar de que le han advertido, le han dicho, el concurso está destruido, eso no atrae a nadie. Mire, son 180 candidatas y los familiares de la vasta mayoría de esas candidatos no tienen dinero para venir a Puerto Rico y pagar 400 pesos la noche en una habitación. Lo que va a tener mínimo, a principios de este mes, en la bahía de San Juan había 5 barcos y 20,000 visitantes. Si acaso trajera 800 visitantes el concurso Miss Universo, o sea, eso palidece con un día que atraquen 5 barcos. Pero estamos gastando $10 millones y ese tufo de lo que es un concurso que tiene una peste a corrupción por todos lados afecta a la imagen de la administración. Y una cosa es lo legal, una cosa es lo penal y otra cosa es lo moral y la imagen que tienen. Y creo que en ese contexto han sido sumamente descuidados. Fernando. Mira, sobre lo del concurso de Miss Universe, esto ha sido un tema recurrente durante el año. Oye, y casualmente todos los martes estuvimos hablando de esto como por espacio de un mes y medio, hasta la semana yo creo que antepasada. Pero bueno, pues 10 millones de billetes. No, pero recuerdo que en la última conversación que tuvimos un panel que estuvo Peter y Emma, yo lo que te dije fue, mira, el concurso cuesta creo que la aportación del gobierno es $9.5 millones, el impacto económico para Puerto Rico es 13.5, o sea que el valor neto o la ganancia neta para la economía de la isla luego de esta inversión serían 4 millones. Asumiendo que se den las previsiones. Claro, y o sea, también recuerdo que lo hablamos con Tony en una ocasión. Y yo estuve bien de acuerdo con él cuando él dijo, mira, cualquier cosa que sea para beneficio económico de la isla, la tenemos que favorecer, y lo tenemos que apoyar. Yo entiendo que el concurso Miss Universe no es lo que era hace 30 años, que Puerto Rico se paralizaba para verlo. El último certamen que yo vi fue con mis papás en los años 90, cuando yo veía televisión con ellos. Pero, ¿sabe? A pesar de las irregularidades que surgieron este año en el concurso, que creo que fue en Tailandia, lo cierto es que, pues mira, eso, o sea, lo que pasó este año no necesariamente va a definir lo que pase en el próximo certamen y en el subsiguiente. Nuevamente, yo creo que cualquier cosa que sirva para poner a Puerto Rico en el ojo público como un destino turístico nos beneficia. Y por eso, pues yo tengo que apoyar la decisión de la gobernadora y de la compañía de turismo y el DMO de empujar esta iniciativa. O sea que yo no lo veo como un problema de corrupción, yo lo veo como bien similar a la decisión que se tomó de apoyar la residencia de Bad Bunny. O sea, es algo que le redundó en beneficio neto a la isla, a pesar de que no estemos de acuerdo con el mensaje que él dio, ni las posturas políticas que él asumió, y los insultos que él lanzó contra los estadistas y los PNP. Bueno, Javier, el problema no es como tú lo veas, o como yo lo vea, o como lo vea Fernando. El problema es cómo lo ve la gente. Y en un momento en que los municipios no hay dinero ni para lo básico, en un momento en que no hay dinero para, están
todo el mundo gritando para más fondos de salud, más de esto, más lo otro, gastar 10 millones de dólares en algo superfluo, completamente artificial, que tiene una peste de corrupción, lo que deja una mala impresión en el pueblo. Y eso es lo que te estoy diciendo. Yo creo también para el estadista hay un asunto también aquí ideológico, ¿no? Que el concurso de Miss Universe siempre ha sido utilizado por los defensores de la colonia y por la izquierda como uno de los pilares de la nacionalidad puertorriqueña. Y eso, pues, para un estadista siempre lo mira con recelo y siempre, en ese sentido, gastar, y así es como por lo menos el ángulo por el que yo lo miro. O sea, yo no lo miro tanto por si me deja beneficio económico o no, o si, Luis, vamos a hablar claro, o sea, el concurso de Miss Universe siempre han habido discusiones sobre si es comprado o no es comprado, si hay corrupción, no hay corrupción. Esas noticias siempre han estado ligadas al concurso. ¿Tú te acuerdas cuando Donald Trump era el dueño, que se metía en el camerino con las muchachas desnudas y les cogía el fondillo? Bueno, ¿tú te acuerdas? Bueno, y que se decía que era, Sí. que era de la época donde más se negociaba y se acordaba quién iba a ser la ganadora antes de la noche del evento, ¿no? Así que eso siempre ha estado ahí. Y yo creo que más allá de eso, el pueblo pues no necesariamente lo mira como un concurso corrupto, sino como, yo lo que sí entiendo y estoy de acuerdo con Fernán, es que ha bajado en popularidad, una cosa brutal, tanto en Estados Unidos como a nivel local aquí en Puerto Rico. Yo creo que el último concurso pasó básicamente sin pena ni gloria en términos de comunicaciones y en términos de los ratings que pudo ¿Sabes haber por qué? tenido. Porque la gente madura y crece. Es puro tercermundismo. El pensar que el carácter del puertorriqueño o que la identidad del puertorriqueño o que la nacionalidad del puertorriqueño está atada al fondillo y al busto de las mises. Eso es, primero, una concepción totalmente aberrada de lo que es la belleza. La belleza no es exterior, la belleza es interior de todo ser humano, pero particularmente es la comercialización de la carne, ¿verdad? Para vender, y a todo lo que se ha vendido como un instrumento para avanzar el nacionalismo puertorriqueño, basado en una falacia de que el carácter o la identidad puertorriqueña está determinada por un concurso comercial que está amañado, arreglado, y al cual el gobierno de Puerto Rico le tiene que dar 10 millones de dólares para mantenerlo vivo. Porque eso es lo que estamos haciendo. Es un lavado de dinero, es un lavado de cara. Pero eso, mi gente, es. Pero fíjate en una cosa, te quiero traerte algo a perspectiva. Mucha gente habla de traer o que se evalúen los restaurantes en Puerto Rico para ver si le dan estrellas Michelin. No sé si has oído de eso, o sea, sí, son estos restaurantes que tienen 1, 2, 3 estrellas, que son restaurantes emperifollados donde uno gasta. Tendríamos un montón. Oh, claro que sí, pero ¿tú sabes por qué Puerto Rico no tiene uno? Porque ni la compañía de turismo ni el DMO han puesto dinero para traer a Michelin a Puerto Rico, porque así es como funciona, tú tienes que pagar. O sea es como las encuestas. Lamentablemente funciona así. Y pues, al igual que Miss Universe, si tú quieres traer algo a Puerto Rico, el gobierno tiene que soltar prenda de alguna manera. O sea que por eso es que yo entiendo que esto pasó. Y reitero, creo que el beneficio neto para la isla es positivo, a pesar de que a mí no me interesa el certamen. Yo creo que a mucha gente en Puerto Rico ya no le interesa. A varios estadistas les parece que es anacrónico. Tengo que parar, voy a hacer la pausa porque cuando vengamos vamos a hablar de cómo Donald Trump ha virado el derecho al revés. Regresamos. Ha funcionado a base de órdenes ejecutivas. No ha dependido del Congreso, que no funciona. Está trancado a pesar de que los republicanos tienen una mayoría. Y básicamente todo ha sido por decreto, particularmente el caso de los aranceles, el caso de las deportaciones. Vamos a hablar un poco también de la activación de los militares para ejercer funciones policiales o de apoyo policial. Tenemos que hablar de la eliminación de lo que es la acción afirmativa, los programas de acción afirmativa, la liquidación del wokismo. O sea, hay tantas cosas
los nombramientos, el procesamiento de enemigos políticos. Trump ha revolcado la casa. Esa es la marca de un líder. Usted podrá discrepar de Trump, podrá estar de acuerdo con Trump, pero nadie puede dudar que Trump ha empujado esa carretilla hasta lo último y lo va a hacer en los próximos 3 años, y que el derecho nunca va a quedar enderezado. O sea, va a haber unos cambios fundamentales según esos casos vayan llegando al Supremo. Y empiezo contigo, Javier, porque me parece que Donald Trump es aunque no es abogado, su mandato, su gobierno ha sido una revolución en el derecho. Mira, ciertamente, recordemos que en su primera administración, Trump logra nombrar a una mayoría de jueces, o sea, o convertir el Tribunal Supremo Federal en una mayoría conservadora, con jueces conservadores, y eso, pues, obviamente ha generado una lista de casos donde lo primero que ocurre es que se revoca Roe versus Wade, que era el caso que había consignado el derecho al aborto dentro de la Constitución Federal, y el Tribunal Supremo nombrado, o sea, controlado por jueces nombrados por Trump y conservadores, decidieron que no, que eso no estaba en la Constitución Federal y que eso le correspondía a los estados regularlo. Eso fue la primera gran victoria de Donald Trump en términos legales. Y no es que el Supremo determinó que el derecho no existe, es que le corresponde a los estados y a los entes políticos que son electos en esos estados determinarlo. Así que eso es lo primero. Luego, entonces, ahora en este segundo término, Trump está impugnando o tratando de cambiar derechos que se habían igual que el aborto, llevan décadas en los libros o hay decisiones que llevan décadas reconociéndolos, y él está tratando entonces ahora de ver hasta dónde puede llegar para cambiar esos derechos. Por ejemplo, el de la ciudadanía por nacimiento. Ese es uno de los casos que está pendiente todavía. Y no te voy a hablar de los injunctions que están emitiendo o de las órdenes que están emitiendo los tribunales de distrito o los tribunales apelativos, porque al final del día muchos de estos casos van a llegar al Supremo, y ahí es que vamos a saber de verdad si Trump prevalece o no. Porque otro de los casos importantes fue el de los injunctions que llegó al Tribunal Supremo. ¿Y qué son los injunctions? Bueno, son unas órdenes de paralizar X acción que estaba tomando el gobierno federal o Donald Trump. Y tenías estos tribunales donde se iban los demócratas y escogían dónde radicar los casos, donde tuviesen jueces que habían sido nombrados por demócratas o jueces que tuvieran un corte más liberal, y conseguían una orden de paralización y tenía el efecto de que paralizaba todo lo que estuviese ocurriendo a nivel nacional completo. Y llegó hasta el Tribunal Supremo, y el Tribunal Supremo determinó que para tú emitir una orden de ese tipo en un distrito tiene que haber ciertos requisitos, y eliminó básicamente esa regla general de que cualquier orden emitida por un distrito paraliza a nivel nacional la acción que se está tratando de llevar. Tiene que ser por pleito de clase. Exacto, tiene otros requisitos ahora, que lo hace mucho más difícil para estos jueces paralizar, ¿verdad? Las órdenes de Trump a nivel nacional. Así que tienes ese de la ciudadanía, tienes el asunto que ahora se está discutiendo o que se trató, ¿verdad? De comenzar la bola a correr con la desnaturalización de los residentes que han obtenido su ciudadanía americana, y ver cómo entonces se pueden desnaturalizar si mintieron en sus aplicaciones, etcétera. Que eso ya es algo que existe, pero que se está tratando de ver hasta dónde puede llegar. Y eso es lo que está haciendo el presidente Donald Trump. Él tiene una agenda conservadora y una agenda para su base, y está tratando de ver hasta dónde puede llegar con muchas de estas acciones. Claro. Bueno, y también va a dejar marca, porque todos esos casos, tarde o temprano, el Supremo los va a tener que resolver. Claro. Y lo otro, el día que cambie el Congreso y el Partido Demócrata tenga control de las dos cámaras, no les extrañe a ustedes que van a haber unas cortapisas bien grandes que se van a legislar para controlar el poder de la presidencia imperial.
Es lo que yo veo. No sé, Fernando. Sí, estoy completamente de acuerdo. Otro de los casos que está por verse cómo se va a resolver es el de los aranceles. Porque ya la administración ha perdido, tanto a nivel inicial, o sea, en el Tribunal de Comercio Internacional, que es un tribunal federal especial, a nivel apelativo, y esto está pendiente ante la Corte Suprema. Lo que se está cuestionando es si el presidente unilateralmente podía imponer la tonga de aranceles que puso desde marzo hasta el presente, que los pone, los quita, lo que ha causado no solo un descalabro en el comercio internacional, sino también a nivel local se ha reflejado en aumentos de precio en varios artículos, que ha requerido que también pues Trump recule y le quita aranceles a ciertos productos, por ejemplo los guineos, que no, o sea, sí los crecemos en Puerto Rico, pero no se crecen en los Estados Unidos a un nivel como para mantener el consumo del estadounidense promedio de ese fruto. Así que pues lo que a mí me ha llamado la atención es cómo la Corte Suprema, a diferencia pues, la Corte Suprema cuando tenía una composición más centrista, más liberal, está utilizando lo que se llama el shadow docket o el calendario administrativo para expedir órdenes diciéndole a los tribunales de más abajo, mira, lo que ustedes decidieron a favor o en contra de la administración de Donald Trump se queda tal cual, o yo lo voy a revocar por ahora, pero no me voy a meter en los méritos del asunto. Y eso ha causado también muchos problemas. Hasta que llegue eventualmente, correcto, corra su curso. Sí, porque muchas de las partes que, por ejemplo, han demandado al gobierno federal para impugnar actos que han tomado a nivel de inmigración, a nivel de los aranceles, a nivel de, bueno, todo lo que te puedas imaginar, le piden a la Corte, le piden a un tribunal de apelaciones que emita una orden de paralización pues, provisionalmente, por ejemplo, de un acto del gobierno de Trump, y eso llega al Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo dice, no, yo voy a dejar que el presidente, que la política implantada por el presidente intacta hasta que yo pueda atender este asunto. Y a veces lo hacen de una manera que no es muy clara, me refiero a la Corte Suprema, y eso ha causado un montón de problemas y ha dejado falta de certeza en los derechos, por ejemplo, de miles de inmigrantes venezolanos a quienes la administración Trump de un plumazo le ha quitado un sinnúmero de protecciones legales y estatus legal que se le concedió bajo la administración de Biden. Ven acá, Fernando, tú que bregas casos de emigración y obviamente esos casos van a continuar el año que viene, yo creo que van a mermar los asuntos de las deportaciones después de las elecciones de medio término, pero te pregunto, o sea, una vez se apresa o se arresta un indocumentado, se queda preso asumiendo que el indocumentado tiene fecha o tiene tramitación de papeles o lo que sea. ¿Qué está pasando? ¿Qué están haciendo los jueces administrativos, Fernando? Pues mira, el tribunal, o más bien la Junta de Apelaciones de Inmigración, que es un tribunal administrativo dentro del Departamento de Justicia, emitió una decisión en agosto indicando que todo el que entró indocumentado está sujeto a detención mandatoria, es decir, que no tiene derecho a pedir fianza a un juez de inmigración. Y eso lo que ha causado es que los números de las personas que están detenidas se inflara. De repente, un sinnúmero de personas que antes le podían poner un grillete, ponerle una fianza, condiciones de libertad en lo que su caso se atendía por un juez administrativo de inmigración, ahora están sujetos a detención mandatoria, lo cual se está litigando en los tribunales federales también, porque esa determinación se hizo a base de una lectura, en mi opinión, incorrecta del Código de Inmigración. Y ahora mismo... Pero ¿se detienen en prisiones puertorriqueñas? No. No. ¿Qué pasa si tiene una cita que tiene que ver? Por ejemplo, decir, pues mire, yo me casé con una puertorriqueña, tengo 2 niños, tengo que mantenerlos como... y ahora yo soy el único proveedor. O sea, ¿cómo se está trabajando eso, Fernando? No les importa. Mira, yo he visto varios casos donde una persona que está haciendo las cosas correctamente para legalizar su estatus migratorio y está al borde de lograr obtener una residencia es detenido por ICE y enviado a una prisión, a un centro de detención fuera de Puerto Rico, porque aquí hay unos espacios que
mantienen a las personas por 3 días y los mandan a Miami, a Texas, a Luisiana y a veces a lugares tan lejos como Washington y California, lo cual dificulta que uno como abogado que está físicamente presente acá pueda consultar con el cliente y defenderlo. O sea que lo que está haciendo la administración de Trump es inclusive penalizar a la gente que está haciendo las cosas correctamente. Y si es alguien que, por ejemplo, es el único que trae el pan a la casa, etcétera, igual lo ponen en detención mandatoria conforme con esta decisión que se tomó en agosto. O sea, que es una cosa bárbara, pero pues... o sea, lo que tú me estás diciendo es que no hay bendito. No hay bendito no ahora hay, mismo. hay bendito. Sencillamente, si te apresan, te perdieron, te fuiste. Te van a llevar a un centro de detención en lo que tu caso se ve hasta que, espero yo, eventualmente... El centro de detención no necesariamente está en la jurisdicción donde... Es que no hay centro de... exacto, te pueden movilizar y, por ejemplo... Por eso, pero si tu caso se ve en Puerto Rico, por ejemplo, si tú es Puerto Rico, te tienen que traer. No, el juez lo puede ver remoto o se lo asignan a un juez de inmigración que esté viendo casos de ese centro de detención. Wow. O sea que ahora mismo es un dolor de cabeza representar a personas que enfrentan estos problemas, porque pierdes mucho tiempo, primero ubicándolos, segundo comunicándote con ellos. Y mira, esto es completamente innecesario. La inmensa mayoría de la gente que recibe órdenes de supervisión o libertad bajo fianza se reportan a inmigración y van a sus citas en la corte de inmigración. Porque es en el interés de ellos. Pues claro, regularizar y más todavía si tienen un caso, ¿sabes? Así que mira, esto se hace por cuestión de cumplir con una promesa de mano dura a la inmigración, pero esto está teniendo la consecuencia de romper familias, de afectar la economía, porque nos guste o no nos guste, varias personas que son indocumentados son los que hacen muchos trabajos de los que dependemos nosotros, trabajos de mantenimiento, trabajos de construcción, trabajan en fábricas, en empacadoras de carne, en la agricultura, etcétera. Y mira, en algún momento pues se va a tener que hacer un análisis costo-beneficio de hasta dónde vamos a llegar, porque... Eso no va a pasar hasta que el Partido Republicano pierda la Cámara. Eso, yo estoy claro de eso, sí. Tú sabes, tan pronto pierdan la Cámara en noviembre, ya eso es otro cantar. Le van a decir, deja la vaina, ahí están los votos hispanos, hemos perdido el voto venezolano, estamos perdiendo el voto cubano porque le quitamos todo lo que es el parol, estamos perdiendo el voto en la frontera de los hispanos, yo no entiendo lo de los venezolanos, o sea, ¿por qué una movida tan fuerte de parte de la administración contra los venezolanos? Porque la mayoría de los venezolanos que vinieron, o con quien yo he hablado, he estado en Florida y he hablado también, venían porque le estaban huyendo a Nicolás Maduro y son personas que son de derecha y que están en contra del socialismo y del régimen, que son los que están en contra el Partido Republicano y el mismo Donald Trump. Yo sé que tiene que haber una preocupación de que se hayan filtrado algunos miembros del Tren de Aragua o que sean simpatizantes de Maduro, etcétera. Pero en su mayoría, si tú trataras bastante bien a esa gente o trataras bien a los cubanos, puedes subir lo que es el voto hispano. Yo te voy a decir por qué. Esa decisión la tomó Stephen Miller. Eso no fue ni Donald Trump. Entonces, pues, ¿por qué Stephen Miller señala a los venezolanos y empuja a que Kristi Noem le quite las protecciones del parol y del TPS? Simple y sencillamente porque muchos de ellos entraron utilizando el programa de parol bajo la administración de Biden. O sea, que ellos forman parte de ese grupo de millones y millones que Donald Trump decía en campaña que infiltraron a los Estados Unidos cuando Biden abrió la frontera. Cuando lo cierto es que la inmensa mayoría de estas personas entraban pidiendo un permiso primero al gobierno federal y después, cuando pedían asilo o TPS, pasaban por un proceso de escrutinio bien estricto donde se le tomaban los datos biométricos, la información personal y se revisaban todas las bases de datos, inclusive las de inteligencia y el Terrorist Watch List de las diferentes agencias de inteligencia y de ley y orden federal, para asegurarse de que estas personas no fuesen o no estuviesen vinculadas con organizaciones criminales o terroristas. O sea, que se hizo un vetting. A contrario a lo que se dice ahora, porque cuando mataron a esta Guardia Nacional en el fin de semana de Acción de Gracias, y Donald Trump después dijo, vamos a paralizar la inmigración de los afganos y después de los somalíes. Pues, porque los dejaron entrar, Garete. Eso no es cierto. Sí, que eso nos trae también a otra de las grandes controversias de esta administración. Una vez
tú tratas de derogar por decreto, por orden ejecutiva, una salvaguarda constitucional como lo es la ciudadanía por nacimiento. Y una vez tú haces y dices, como dijo Trump a principios de este mes, de que vas a sacar todos los somalíes cuando la mayoría de los somalíes ya son ciudadanos americanos y habría que desnaturalizarlos en procesos individuales. Una vez tú haces eso, ya tú estás tocando lo que es el privilegio más importante que es ser ciudadano americano, que es una vez, ¿verdad? Yo me siento privilegiado por ser ciudadano americano, pero ya es un derecho que yo llevo, y esa es mi nacionalidad. Pero ciertamente esto es un atentado directo a lo que es el fundamento, el origen de ser americano o no ser americano, creo yo. Pero cuidado, porque hay diferencia. La desnaturalización, y el propio presidente dice, yo tengo que mirar a qué yo tengo derecho o qué no tengo derecho a hacer en ese sentido, tengo que estudiarlo. O sea, yo leí las declaraciones y así mismo lo establecía. La desnaturalización es un proceso que está ahora mismo y que puede ocurrir y que ocurre. O sea, ahora, no son ni siquiera miles de casos al año. O sea, ocurren bien pocos casos al año. Son cientos de casos al año. A nivel de como todo 7 u 8, 11, bien poquito. Yo sé que en los últimos, 7 años ha subido, o sea, desde que entró Donald Trump en su primer término, subió bastante eso, pero digamos que subieron de 10 casos al año a 100. O sea, tampoco es una cosa que sea muy exagerada en términos, porque es difícil. O sea, para tú desnaturalizar a alguien, tú tienes que probar que esa persona cometió fraude o mintió en su aplicación. Con pruebas robustas, convincentes. O sea, es el equivalente a más allá de dudar razonable. No lo dicen así, pero es el mismo quantum de prueba. Exacto, es un quantum de prueba muy alto y las razones por las cuales tú puedes desnaturalizar a alguien son bien pocas también. Así que eso es una cosa. El asunto de la ciudadanía por nacimiento es una interpretación que le da el gobierno de Donald Trump, que está buscando revocar la interpretación que se le ha dado histórica, que es que simplemente si tú naces en un estado, ya por el hecho de haber nacido en un estado, tienes la ciudadanía americana por nacimiento. Y la interpretación que le está dando ahora el gobierno de Donald Trump, y que pues, es la primera vez que se hace esto y que podría tener algún tipo de éxito, es que hay una interpretación constitucional que se le puede dar, que es que si es una persona que es ilegal y que entra ilegal a los Estados Unidos y tiene un bebé, pues no necesariamente el bebé debe recibir la ciudadanía americana automáticamente. Y es, ¿verdad? Es un argumento legal que no voy a entrar ahora a discutirlo, pero eso es lo que está buscando esa orden ejecutiva o esa interpretación que le da el gobierno de Donald Trump. Eso sería un cambio monumental para la inmigración. O sea, no solamente que Donald Trump ha cerrado la frontera, que cuando tú miras los números de personas que han cruzado bajo Joe Biden versus los que están cruzando bajo esta administración, es abismal la reducción que se ha logrado. Es que también, si este caso al final del día el Tribunal Supremo determina que la interpretación de la administración es correcta en cuanto a esto, eso cambiaría y sería un disuasivo también para la inmigración ilegal. Porque, o sea, si tú cruzas y tus hijos nacen, tus hijos automáticamente no van a tener la ciudadanía americana. Así que es un cambio monumental en términos de la inmigración, si se da. Ahora, eso no quiere decir que el Tribunal Supremo lo va a refrendar. O sea, el Tribunal Supremo, aunque está controlado en este momento por jueces que son conservadores, no quiere decir que toda la agenda conservadora ellos le van a dar luz verde. Por ejemplo, hace poco el Tribunal Supremo declinó entrar a revisar el caso que le dio y le otorgó el derecho al matrimonio gay. Y el Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo Federal declinó verlo, revocar verlo y revocar ese caso. O sea que
no quiere decir que automáticamente todo lo que quiera hacer la administración, el Tribunal Supremo lo va a aprobar. Hay que ver qué ocurre este año. Bueno, ese y el caso de los aranceles. Los aranceles... Que Costco demandó hace poco. Es una madeja enorme. Y esos casos de separación de poderes. Porque el problema no es... El problema, en términos jurídicos, yo veo ese caso bien fácil. Y es, quien único puede imponer impuestos es el Congreso. El Congreso no hizo esto, para atrás. Ahora, donde viene el lío es, este año se han recaudado prácticamente 300 a 400 billones de dólares. Billones, que es más o menos 300,000 millones de dólares. ¿Cómo diablo eso se devuelve para atrás? Como lo que quiere hacer Costco y lo que han hecho otras demandas posteriores. ¿A quién? ¿A quién corresponde la devolución? ¿Al que lo pagó porque lo importó y lo paga en el puerto? ¿O al que lo terminó pagando al final, que es el consumidor? ¿Cómo diablo? ¿Y cómo, de dónde tela si la araña no teje? ¿De dónde diablos el Tesoro va a sacar billones para pagar ese tipo de cosas? El US Mint yo creo que va a tener que prender las imprentas de los chavos a overtime y se van a fundir. No, pero fuera de relajo, maneras hay de identificar quiénes fueron los que pagaron esos aranceles, porque ese dinero, si no recuerdo mal, solo recibe Customs and Border Protection y ellos saben quién pagó. La cosa es que, pues, sí, el arancel lo puede... Repagarle para atrás. Reembolsarle. Se le puede reembolsar el arancel pagado al importador, pero a fin de cuentas el consumidor, pues, no va a llamar no hay forma de averiguar exactamente quién compró el producto final y, pues, el consumidor ya cogió el cantazo. O sea, va a ser un dolor de cabeza, pero mira, es un asunto autoinfligido, porque se tenía que pensar desde un principio que esto era una posibilidad que sucediera, que iba a haber retos legales a estas acciones que tomó Trump unilateralmente, y si lo pensaron a medias, pues mira, mala de ellos, que ellos son los del tostón, que lo resuelvan ellos. Qué cosa increíble, ¿verdad? La solución jurídica parece más sencilla que la práctica. La solución salomónica que va a tener que hacer el Supremo para evitar el Supremo podría decidir, bueno, lo hacemos prospectivo. Exacto. Y los que pagaron ya pues se fuñeron. Sí. A donde sí yo estoy 100% seguro que no va a llegar es al consumidor. El consumidor no va a recibir de vuelta. En cuyo caso tiene un efecto brutal, porque en lo que se desmonta el sistema, y si se queda, están fastidiados los republicanos. Y si se desmonta, va a tomar todo el año. Por lo tanto, va a ser lo que se llama el affordability, o sea, la asequibilidad, el costo de la vida, que se ha tornado en el issue número 1 en contra de los republicanos. Y un año electoral como este, imagínense. Sí, pero hay otro ángulo que no hemos discutido, y es qué pasa entonces con los países que han firmado acuerdos o que están negociando acuerdos de comercio y aranceles con los Estados Unidos. O sea, y el año que viene, que el TLC, el de Tratado de Libre Comercio con Canadá y México, va para renegociación. O sea, esto, mi hermano, bueno, lo único bueno del año que viene son dos cosas. La Copa del Mundo se celebra acá en Estados Unidos. Aquí me refiero... Oye, sí, pero ven acá. Somos Estados Unidos. La Copa Mundial no es corrupta. No han habido casos de corrupción entre el presidente de la FIFA. ¿Y cómo es que el gobierno estadounidense está apoyando esa cuestión corrupta? Está como Jennifer. Está como Jennifer. Bueno, y lo otro que hay que decir, el 250 aniversario de nuestra nación se celebra el 4 de julio próximo. ¿Ok? Va a estar Trump insoportable, pero obviamente va a ser una fecha bonita. Son 250 años. Está el Clásico Mundial también por ahí. Y el Clásico Mundial que viene por ahí. Bueno, gracias a ambos, Javi y Fernando. Feliz Año Nuevo. Nos vemos el año que viene. Ustedes, como tienen la suerte ahora que no vuelven hasta el día 13. Tienen, mire. 2 semanas completas. De vacaciones, 2 semanas, gracias. Son pagas, y que son buenas. Felicidades. Estoy hecho un gobierno, yo debo trabajar. 2 semanas de vacaciones pagas. Con eso, nos fuimos, mi gente. Mañana sí hay programa de La Mirilla, como siempre, y en lo que usted va preparando el pernilito, el pavito o el jamón,
nosotros los vamos entreteniendo y dándole otro resumen más de la semana.